Yo nací en Quibillín, después vinimos aquí a Rolecha porque mi madre era de aquí, pues, de Rolecha. Entonces de ahí yo vine a estar aquí en la escuela, de ahí empecé a trabajar en la fábrica de conserva de marisco que había allá. Trabajaba en un banco cerradero igual, de acerrinero, y, y así me fui criando, dijera, fui creciendo. Sí, pues mi papá no era buzo, pero yo aprendí con mis compañeros que también querían aprender, pues. Claro. Así íbamos aprendiendo, entre compañeros nos íbamos enseñando a trabajar. ¿Por qué la gente especialmente iba a Huaytecas a trabajar el buzo escafandra? Porque había más mariscos, pues, y por ahí esas personas le convenía por ahí porque en cada 10 días, 15 días venían cargados con mariscos, pues, que la chorga, la almeja, el chorito y otra mercadería también, porque era de cabotaje, eran los barcos que tenía primero. 6 meses, 7 meses, claro, desde marzo, desde abril más o menos, abril, mayo, empezaban a ir los buses para abajo. La familia quedaba sola, pues, la mujer con sus niños en vez de chicos, era sufrimiento de todos parejos, los que quedaban en la casa y los que iban a trabajar. Bueno, nosotros como éramos hombres y éramos jóvenes, parecía que no sufríamos mucho, pero igual, septiembre, octubre, por ahí, hasta esa hora, parece que no, no había sufrido, porque llegaba a su casa, llegaba con plata y cosas igual, ¿no? Cuando llegaba bien, llegaba sano, era bonito igual, pero nosotros sufrimos mucho. Trabajando de marino de los buzos. Empieza uno a trabajar, pues, y después hasta cuando aprende a trabajar ya le pasan el equipo para trabajar. La primera vez que yo trabajé con los buzos tenía 12 años. La descompresión uno lo hacía solo. Con que te vaya, los oídos mismos iba haciendo su trabajo. Cuando subía ahí estaba normal el buzo. Cuanto mejor marinos tiene el buzo, se trabaja contento y hace su trabajo bien. Igual trabajaba uno con ancianos igual, con más experiencia que uno todavía. Mi finado padre siempre trabajó con yo. Ese me enseñó a trabajar, claro, no era buzo, pero muy buen marino era. Y por ahí empieza a trabajar uno. Y bueno, yo trabajé con mis hijos, casi todos de marino eran. Después, al final, así los fui enseñando de poco. Como digo yo, tenía una válvula aquí adentro, la otra aquí y dos debajo, en esa parte de abajo. Y hacían así el trabajo que se abrían, las válvulas se abrían cuando tiraba el aire y la otra hacía que cerraba el aire la otra válvula. Entonces el aire se expandía para acá por la manguera y llegaba al buzo. Claro, ese era el trabajo. Y los marinos tenían que estar todo el tiempo Claro, sí, dándole todo el vuelta tiempo. a la máquina. Sí, había cambios, pues, había cambios. En cada canasto que subía se cambiaba del otro. Uno pasaba los remos, el otro pasaba la máquina y uno quedaba para que tiren los canastos, atienda el buzo. Las cosas se pasaron, pero con esto no murió nadie. Bueno, yo me fui primero de ayudante de buzo escafandra. Y me gustó la cordillera por ahí, porque al final de temporada uno cobraba su plata y venía para mi casa, donde mi papá. Ahí estaba, esperando que me llamen otra vez para que me vaya para abajo a trabajar otra vez. Y trabajé como 35 años más o menos de buzo, con los dos. Bueno, uno cuando se ponía los trajes, lo primero que hacía, se ponía las medias de lana a los pies, para que no tenga frío en los pies. Ya, y después las chompas,
se ponía igual 2, 3 chompas de estas al cuerpo para que tenga calor. El traje siempre se hincha de aire atrás en la espalda, y si no tiene estos zapatos los pies se le van para arriba. Y el casco pesaba adelante con los plomos, que usaba plomos grandes acá, uno adelante, el otro atrás, más la coraza y el casco. Si uno le sale un zapato de esto, se inclina para abajo. Y esto es el contrapeso que tenía uno cuando trabajaba. Llevaba un líquido. ¿Ya? Ese líquido lo juntaban así y se pegaba. Ah, y el líquido salía como qué, como aislante. Para que no le pase el agua. Claro. Y para que queden pegadas las dos planchas aquí, ¿no? Quedan pegadas. Ese Y era aquí- un caucho que pegaba. Aquí iba la coraza, en esta parte. Y ahí iban las corazas. La coraza iba metida en esto, En este en este rodito, ¿eh? Ah, ya, aquí está la coraza Sí. y después está este para el Sí, casco, digamos, sí. ¿no? No, eso quedaba así. El Esto, rebote ah, ya. Después de la coraza venía el casco, Ya. arriba. sí. Fui buzo de buzo escafandra y me fui en la fecha tenía el año 65. Fui nacido en el año 1950 y me fui de 15 años a Huayteca. Resulta que mi papá me puso a estudiar en estas escuelitas que habían para acá y yo nunca le tuve entusiasmo de aprender a leer, todo lo contrario. No había la hora que haya recreo porque salgo a jugar. ¿Sí? Así que mi papá me dijo, ya, tú estás de puro gusto, vas a ponerte a trabajar de marino, porque mi papá tenía 2 máquinas de buzo. Vas a trabajar de marino. O sea, que no vas a estar estudiando. Ya bien, ¿no? Agarré a estudiar, dejé el estudio y agarré a trabajar de marino de buzo. Empecé de chico, como de 13, 14 años de marino. Y de los 15 años de Huayteca. Nos fuimos por una empresa que le decían de Calbuco, una fábrica que le decían La Cocosa. Ella nos llevó 7 embarcaciones de aquí. Aquí el primer buzo que hubo aquí en esta comuna fue don Belasmino Argel. El primer buzo. De ese buzo empezaron a acercarse los otros buzos. Y después de los otros buzos, cualquier buzo, cabros jóvenes, le dio entusiasmo de cuando veían que su buzo se arreaba, ellos mismos lo arreaban, y veían cómo se vestía, cómo se iba para abajo, y en vez de cuando el mar está clarito, ellos estaban viendo su buzo que estaba abajo, y le dio entusiasmo. Que le preste el equipo porque se arree, bien nomás, aquí está el equipo y arréate al trabajo. Como llevábamos el casco y aquí llevaba la manguera, lo que manoteábamos así, y pescábamos la manguera. Y lo tirábamos. Entonces cuando el marino la firmaba arriba, y entonces cuando le faltaba le levantaba 3 tiradas. Y tenía que darle más vuelta el marino, eso se apuraba más, en caso que estaba medio flojo de primera, eso ahora se despertaba. Y le daba más vuelta la volante. El buzo sacaba una parte, y los marinos de la parte que sacaba el buzo, le pasaba, tenían que compartirle a los 2 marinos. De esa parte, media a él y media al otro marino. Así que primero se trabajaban 3 marinos y después con ese reparto que hubo de esa plata para los 3 era poco, así que quedaron 2 marinos. Sacaron un marino. Sacaron un marino de bravo. Era poca plata, pues. Sí. La primera vez que me arreglé a los 12 años y me pasó el accidente de salirme el zapato abajo. Y ahí estuve batallando para poder subir y subí, pero subí con los pies hacia arriba porque el aire se me fue abajo los pies. Y a los 12 años usted empezó en la faena de Huayteca en la cocina. En la cocina primero, sí. Porque así se empezaba finalmente, Sí. ¿no? Se empezaba en la Sí, cocina Sí. o haciendo de marinero. Sí, así se empezaba Claro. la persona que clamaba a trabajar, la persona que quería ya ayudar a sus mayores. Eso era. Quería ayudar un poco para ayudar a crecer a sus hermanos. Cuando salían a este sector venían más o menos en este lado en el que estamos ahora. Más o menos era uno
lugares de donde venían. Claro, todo este sector Acá de sí, lado, toda esta toda parte esta de costa Gutiérrez. por acá, todo. Toda esta costa. El bajo que tenemos en Quillín, la misma isla de Quillín, todo lo trabajamos. Y todo remo. Y todo remo, al estuario de acá, Reloncaví. de Reloncaví, al estuario Bordagüe, todo puro remo. Era para el buzo recogía la mercadería, lo ponía en este. Andaba trayendo donde andaba trayéndolo este. Y este es su herramienta de trabajo. Con este dos era que Pero andaba. Salmón. ¿Cómo se llamaba ese? Este Tenía un nombre, ¿no? se llama guadaña o chuncuy. Chuncuy. Chuncuy, sí. Este era su herramienta de trabajo el buzo. Todo el día andaba con esto. Chuncuy y guadaña, chuncuy y guadaña. Y la mercadería le iba poniendo aquí. Y de ahí cuando esto lo llenaba, tocaba la tensión del cabo y el marino subía arriba. Era más grande. Más grande, sí, Pues pues era más grande. Era la muestra, ¿no? El hijo del otro. El nieto. Claro. O sea que uno tuviera un material de buzo bien equipado, yo todavía me arregla de buzo porque Yo lo siento. también me arreglé la todavía de Todavía me trabaja, Sí, no le porque- queda la experiencia. La experiencia le queda a uno, así que no se olvida uno de eso. Yo lo hallaba que es más peligroso es la escafandra. El escafandra El más escafandra era más peligroso. La escafandra no se salvaba solo. Porque se te descargaba la válvula. Se llenaba de agua en un momento. ¿Cómo subías? No pues? subía. Y era un chorro de que los marinos a veces no te callaban que la válvula estaba Siempre, descargada. siempre subía siempre subía el Yo cambio hace de... tiempo vi una historia de un carro que se murió en Huiteca, que se arreó y no le prestaron bien el casco, que un poco montado el hilo ahí, el movimiento abajo, y yo un casco en una peña y le salió el casco abajo. Claro. Y nunca los marinos se dieron cuenta porque el aire estaba subiendo continuo. Sí, pues. Y después cuando ya pasó media hora y no mandaba su canasto el buzo, tiraron el canasto vacío. Y siempre siguió subiendo el chorro. El carro estaba muerto. Yo morí ya. Que el aire estaba saliendo, Claro. bajando y Sí, pues. iba saliendo al tiro. Pero a pesar de eso, ustedes dicen que si hubieran buenos implementos y todo, No, ¿probarían para agua, volver? Sí, no, al para agua, no, yo ¿Ah? soy el Igual, tipo que yo- me arreglaría al tiro Sí. si me diera alguna máquina. Yo digo lo mismo, yo digo que me arreglaría el tiro. porque no tiene la experiencia. Por lo menos para dejar enseñado a los nietos. Un poco más cualquiera que lento, vea ¿no? cómo- Que lo vean los nietos y Sí, si sabe trabajar uno Claro, hace. sí, ¿no? A lo mejor está A mintiendo. lo mejor ¿no? está con mentiras. ¿no? Lo que empecé primero a trabajar era de ayudante de uso. Y ahí tuve un tiempo trabajando. Después el buzo me dijo que me eche una bajadita abajo a trabajar Ya. para que practique el buceo. Así que bajé abajo, me dio traje, me puse la ropa de lana y después me pusieron me puse el traje, después me puse la coraza que llevaba aquí y después me pusieron unas placas ahí y la apretaron y después me puse los zapatos de buzo. Tenía 18 años. Tenía. 18 años. Sí, aquí en Loesa. En una fábrica que había aquí en Loesa, ella era el dueño de las máquinas, así que él le interesaba a los buzos, que haya buzos para que traiga más máquinas para conservar la soga, el pescado y todo. Se llamaba todo, la fábrica se llamaba Volcán Caluco, que no, él quería gente que le entregaba los mariscos nomás, que venían de para abajo, venían de Yanchi, con sus botes cargados de mariscos, y lo venían a entregar aquí donde él. Que primero que mi buzo que le ayudé a trabajar fue don Belarmino Argel. Ese fue mi buzo que ahí aprendí, trabajé, y él me enseñó a trabajar de buzo. Después fue don Sandalio Argel. Don Sandalio Argel. Sí. Y después también vino usted, pues, por ahí. Sí, por ahí fuimos todos un grupo de compañeros de trabajo. Así que después empezó lo que le decían, cuando decían dojea, ese igual también puso a trabajar. Sí, esto me conoció, que ayudante que fuimos de don Belarmino fue el hermano de él, Arturo Argel, Mancilla. Sí, y don David Ojeda, Mancilla igual. Y yo.
Nos fuimos los tres, los marinos de don Belarmino Arce. Llegaban la amanecida, llegaban a la medianoche. Y la hora que llegaba el barco había marea para cargar la solga. Eso nos levantábamos ya a trabajar. No, los días hacíamos la leña, lavábamos la ropa, eso hacíamos nomás. O sea, igual seguían trabajando en el fondo. Sí, igual que sí que no. La leña igual no descansaba ningún día. Un rato, el domingo nomás un rato. Ya el lunes a trabajar otra vez. Años no había nada por ahí para conversar. ¿Sabes qué? Eso era pura cordillera donde que íbamos a quedarnos. Pura montaña y mar nomás era, nada más. No había un vecino, no había nada. Así que entre mis compañeros nomás ahí no. Del rancho andábamos paseando así. Hola, somos parte de Rolecha con Historia. Me llamo Carmen Julia González, rolechana de corazón. Nosotras estamos como organización, como Rolecha con Historia, partiendo más o menos como desde el mes de mayo, cuando se inició todo esto, el tema de la pandemia. Comenzamos así de manera muy básica, conversando y tratando de qué manera rescatamos acerca de hechos históricos de acá de nuestro sector, y de a poquito fuimos tomando un poquito más de fuerza. Y claro, y ahora con el apoyo del Departamento de Cultura de la Municipalidad ya estamos grabando un pequeño video acerca de los buzos escafandra. Contarles que en esta fábrica se inicia prácticamente en nuestro pueblo la historia de los buzos escafandras. Esta fábrica tuvo un asentamiento en nuestro pueblo aproximadamente en los años 1936-1938, de propiedad de unos alemanes de apellido Schweinger. Ellos llegaron aquí a trabajar como las conserveras de Calbuco, a trabajar con los productos que se dan en el mar, tanto dentro del mar también como por las costas. Había mucha gente de la costa que entregaba sus productos en esta conservera. Y allí vinieron buzos de Calbuco, como todos ya sabemos, los pioneros en la 10ª región son los buzos de calbucanos. Vinieron chalupas equipadas a trabajar y a entregar productos a esta conservera. Allí los buzos, en realidad la gente de nuestro pueblo aprendió el oficio. Primero trabajando como asistentes de ellos y luego ya comenzaron a ejercer como buzos escafandra.